Había pasado el tiempo y el reino seguía dividido. Lo que un día fue uno, ahora eran dos caminos, dos reyes, dos formas de vivir. Al sur, Judá, con Abías como rey, hijo de Roboam. Al norte, Israel con Jeroboam, el mismo que había dividido el reino. Y aunque ya no era división reciente, la tensión seguía viva, porque hay heridas que no se cierran fácilmente y hay decisiones que dejan consecuencias que duran años. Había reino en Judá, y como muchos antes que él, no fue perfecto. Pero este capítulo no empieza con su error, empieza con una batalla desigual, porque cuando miran los números parece imposible. Había reunido su ejército, 400,000 hombres, valientes, preparados, pero al otro lado Jeroboam tenía el doble, 800,000. No era una guerra equilibrada, era una guerra perdida en apariencia, y quizás alguna vez te has sentido así, una situación donde todo está en contra, donde las probabilidades no están a tu favor, donde parece que no hay forma de ganar. Así estaba Abías. Dos ejércitos frente a frente, el aire pesado, la tensión crecía. Y en medio de eso, Abías hace algo inesperado. No atacó de inmediato, no corrió hacia la batalla, se levantó y habló. Subió al monte Semaraim y desde allí alzó su voz. No solo a su ejército, sino también al enemigo. Y lo que dijo no fue una estrategia militar, fue un recordatorio espiritual. Escúchenme. Y empezó a hablar de algo más grande que la guerra, del pacto que Dios había hecho con David, de un pacto firme, estable, eterno, de un pacto que no dependía de circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Y mientras hablaba, no ignoraba la realidad, la estaba reinterpretando. Porque cuando entiendes lo que Dios ha dicho, ves diferente lo que estás viviendo. Luego habló a Jeroboam, lo llamó rebelde, recordó cómo se levantó, cómo rompió lo establecido, cómo se había apartado. No era solo política, era desobediencia. Y luego dijo algo aún más fuerte. Habló de la adoración, de cómo Israel se había alejado de Dios, de cómo habían levantado becerros, de cómo habían cambiado lo verdadero por algo falso, de cómo cualquiera podía convertirse en sacerdote sin importar el llamado, sin importar la consagración. Era un sistema vacío, una apariencia sin esencia. Y entonces Abías dijo algo que marca el capítulo. Pero nosotros no hemos dejado a Dios. Y esa frase divide la historia. Porque no se trata solo de cuántos son, se trata de con quién estás. Abías continuó, habló del templo, los sacerdotes, de la adoración correcta, de la presencia de Dios, de algo que Israel ya había perdido. Y luego dijo algo que cambia el ambiente, Dios está con nosotros. Imagínate decir eso, cuando tienes la mitad del ejército, cuando el enemigo te supera, cuando todo indica que vas a perder. Y aún así, decirlo con firmeza, Dios está conmigo. Eso no es emoción. Es convicción, pero mientras él hablaba, algo estaba pasando. Jeroboam no se quedó quieto, preparó una estrategia, una emboscada. Envió parte de su ejército por detrás, rodeó a Judá y ahora no solo eran menos, estaban atrapados. Por el frente, los enemigos, por detrás, los enemigos. No había salida, no tenían escapatoria. Y es ahí donde se revela la verdad, porque es fácil decir Dios está conmigo cuando todo está bajo control. Pero cuando está rodeado, cuando no hay salida visible, cuando la situación se complica, ahí se aprueba lo que dice realmente. Y el texto dice algo poderoso, clamaron a Dios, porque hay momentos donde lo único que puedes hacer es levantar la voz a Dios y buscarlo. Los sacerdotes tocaron trompetas, un sonido que no era solo una señal, una declaración, era un acto de fe. Y entonces el pueblo gritó, el grito salía desde lo profundo del corazón. No era solamente un ruido. Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios intervino. No con lógica ni con estrategia humana, sino con poder. El ejército de Jeroboam comenzó a caer. La ventaja desapareció. La emboscada no funcionó. Lo imposible se volvió posible y Judá ganó. Pero no por número, ni por fuerza, ni por capacidad, sino por confiar. Y eso es lo que este capítulo quiere mostrarte. No siempre gana el que tiene más, gana el que confía mejor. Jeroboam fue derrotado y nunca volvió a recuperar su fuerza. Su camino empezó a caer mientras que Judá se fortaleció. Porque cuando pones a Dios en primer lugar, algo cambia. Tal vez no siempre como quieres, pero sí como necesitas. Y aquí vale la pena detenerse un momento y pensar, ¿en qué áreas te sientes en desventaja? ¿En qué situación sientes que estás rodeado? ¿Estás enfrentando algo en tu vida que parece imposible de vencer? Recuerda que este capítulo no es solo una guerra antigua, es una guerra actual, porque no todo depende de tus fuerzas, no todo depende de los recursos, ni de lo que ves, depende de en quién confías.
Y cuando decides confiar, aunque no veas salida, aunque no entiendas todo, aunque el escenario no cambie de inmediato, algo empieza a moverse y eso termina cambiándolo todo. Si así lo crees, te invito para que le des like y comparte este video con alguien para que también pueda ganar su batalla. Y si aún no me has seguido, sígueme, porque aquí compartimos la palabra de Dios todos los días, capítulo a capítulo. Dios te bendiga.